Seguro cree que todo lo que ha almacenado le pertenece y nadie se lo quitará, que el gobierno respetará su propiedad privada cuando las cosas se pongan feas. Esa creencia le va a costar a mucha gente todo lo que han construido con esfuerzo. Aquí tiene la cruda realidad de lo que sucede. Bajo poderes de emergencia, la autoridad legal para confiscar y desviar recursos privados apenas se declara un desastre, sus reservas son un objetivo. Esta noche le mostraré los 5 artículos específicos que el gobierno confisca primero. Y le diré exactamente qué debe hacer antes de que se firme la próxima declaración. Si usted se está preparando activamente ahora mismo, guarde este video. Uno de estos 5 es algo que el gobierno compra en cantidades clasificadas desde la Guerra Fría, suficiente para cada empleado federal del país, y han hecho que sea legalmente difícil para un civil obtener más de una cantidad mínima a la vez. Ese es el que estoy reservando para el final de este video. Imagine por un momento esta situación. Han pasado 4 días desde que un gran huracán azotó la costa de forma devastadora. La red eléctrica en 6 condados enteros está completamente caída. Usted se preparó a conciencia para esto. Tiene 18 galones de gasolina bajo llave en su garaje, suficiente para su generador por 10 días. Se siente totalmente listo y seguro de sí mismo. Entonces, la declaración de estado de emergencia llega finalmente a su teléfono. Y para la mañana siguiente, hay una ordenanza local que permite al personal autorizado inventariar y desviar el combustible de todo el condado. Esto no es algo que me esté inventando ahora. Es el patrón documentado en Nueva Jersey y Nueva York tras el Sandy en 2012 y en Luisiana tras el Katrina en 2005. El marco legal que lo permite es la Ley de Producción de Defensa de 1950, que da autoridad para confiscar recursos privados ante una emergencia. El combustible encabeza esa lista de incautación cada vez que ocurre. Aquí le explico cómo funciona el mecanismo. Piense en ello como si fuera un libro de la biblioteca. Cada dólar del valor de ese libro le pertenece mientras esté en su estante. Pero en el momento en que la biblioteca envía un aviso, que esté en su casa, no importa en absoluto. Su combustible funciona de una manera idéntica. Al firmarse la emergencia, el combustible se clasifica como recurso de infraestructura crítica, igual que el generador de un hospital. Algo muy vital para manos privadas. El Marco de Respuesta Nacional de FEMA, el manual oficial que siguen todas las agencias, ordena redistribuir combustible en las primeras 48 horas. Ese plan fue escrito mucho antes de que usted siquiera empezara a almacenar. La protección en este caso no es complicada. En casi todo el país, el límite entre reserva personal y cantidad comercial, lo que activa la incautación, son 25 galones en una sola dirección. Manténgase siempre por debajo de esa línea. Divida un suministro más grande en 2 ubicaciones registradas legalmente si tiene la opción. Use un estabilizador de combustible, un aditivo que evita que la gasolina se degrade, y una reserva legal de 20 galones será útil hasta por 2 años. Todo ese sistema cuesta menos que una pizza grande con un refresco de 2 litros y propina. Y todavía no hemos llegado al artículo de la Guerra Fría. Aquí tiene la primera pista. No es algo que se almacene por galones, no es algo que se guarde en latas. Guarde eso un momento. Porque el segundo artículo es el que casi nadie ve venir. Algo que el gobierno puede racionar casa por casa con una simple firma. Algo que sus abuelos guardaban siempre sin siquiera pensarlo 2 veces. Ahí es a donde vamos ahora. Usted ha estado construyendo su suministro de alimentos durante 2 años. Comidas liofilizadas, cubetas de arroz y frijoles y latas apiladas en el sótano. Requirió de mucha disciplina y de una inversión de dinero real. Se siente muy bien por haberlo logrado. Entonces, un colapso en la cadena de suministro obliga al gobernador a invocar la autoridad de distribución de alimentos. Y de pronto, su hogar de 3 personas solo tiene derecho a una ración definida. Lo que exceda esa cantidad queda sujeto a una nivelación forzosa. Esto es historia documentada, no una teoría. En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos impuso el racionamiento bajo la Orden Ejecutiva 9280 de 1942. A los ciudadanos se les entregaron libretas de racionamiento obligatorias. Almacenar más de su ración asignada era considerado un delito federal. Eso sucedió aquí mismo, en este país, y todavía hay gente que lo recuerda. El mecanismo moderno es diferente, pero es exactamente igual de real. Cuando se declara una emergencia, la comida almacenada deja de ser propiedad privada para ser un bien acaparado. Más de 30 estados tienen leyes contra el acaparamiento vigentes en sus libros ahora mismo. La mayoría están escritas de forma tan amplia que se aplican a cualquier preparador particular. Piénselo así. Su sótano, lleno, se ve igual para un gestor de emergencias que un almacén lleno para un comerciante. Simplemente es inventario. Y el inventario siempre se redistribuye. El Manual de Supervivencia del Ejército FM 30570
la guía oficial para soldados en condiciones extremas, dedica una sección entera a la gestión de suministros ocultos porque las grandes reservas son lo primero que se confisca en una crisis. Ese principio no se limita solo al ámbito militar. La clave es la distribución. Guarde sus reservas de alimentos en recipientes opacos y sin etiquetas donde sea legal. Reparta su suministro en varios puntos. Un depósito en un vehículo, una parte con un pariente, una cantidad moderada en un trastero. Un solo cubo de 24 libras de arroz de larga duración cuesta menos que 3 menús de comida rápida. Repartir eso en 2 direcciones en lugar de una no cuesta nada. El costo de perder un suministro de 2 años por una orden de redistribución es de 2 años. Fíjese en lo que hay en esta lista hasta ahora. Combustible, alimentos. Ninguno parece un artículo de supervivencia desde fuera. Ninguno tiene una marca táctica. Ninguno queda bien en un video de equipo. No es casualidad. Ese es precisamente el punto. Los objetos que lo mantienen con vida son los que se integran en un hogar normal. Y el tercer artículo ha sido parte de los hogares normales desde antes de que naciéramos, hasta que decidimos que el sistema siempre funcionaría. Es la mañana siguiente a un gran ciberataque a la infraestructura bancaria de Estados Unidos. Todos los cajeros en un radio de 30 millas están fuera de servicio. Cada terminal de punto de venta da error. Su teléfono muestra el saldo de su cuenta sin problemas, pero el número en esa pantalla no puede comprarle nada. Tiene 4 hijos y comida para 72 horas en casa, y cada transacción que intenta es rechazada. Ahora imagine que tuviera $600 en efectivo repartidos en 3 lugares y 2 monedas de plata de 1 onza guardadas en casa. Y en algún lugar de la declaración de emergencia firmada durante la noche hay una disposición totalmente legal, bajo la ley estadounidense actual, que restringe la posesión privada de metales preciosos por encima de un límite específico. Esto no es hipotético. La orden ejecutiva 6102, firmada por el presidente Franklin D. Roosevelt el 5 de abril de 1933, convirtió en delito federal que los ciudadanos estadounidenses poseyeran más de 5 onzas de oro. Los ciudadanos debían entregar sus existencias a la Reserva Federal a cambio de papel moneda a una tasa oficial fija. Cualquiera que superara el límite legal se enfrentaba a 10 años en una prisión federal y una multa de $10,000. Eso ocurrió en América. No se anuló hasta 1974, 41 años después de su firma. El efectivo enfrenta una amenaza distinta pero igual de documentada. Bajo las leyes de confiscación de activos civiles, disposiciones legales que permiten a las autoridades incautar bienes sospechosos de conexión con actividades criminales, sin condena y a veces sin cargos, el efectivo es el activo más confiscado en Estados Unidos. El Instituto para la Justicia, un bufete nacional de derechos civiles que ha estudiado a fondo la confiscación, descubrió que el decomiso federal promedio implica cantidades muy inferiores a los $10,000. En resumen, en plena emergencia, un gran suministro de efectivo visible lo convierte en un blanco bajo la ley vigente. La estrategia consiste en billetes pequeños distribuidos de forma invisible. Una caja fuerte, ignífuga en casa, con entre $100 y $500 en billetes de 1, 5 y 20. Una cantidad menor sellada en su vehículo, una cantidad mínima encima. Rotar billetes pequeños es fundamental porque en una emergencia real nadie da cambio de 100 y nadie lo intentará. Esa reserva de $300 en efectivo distribuida cuesta $300. El costo de no tener nada cuando la red cae es todo lo que no puede comprar. Aquí tiene la pista sobre el quinto elemento, el que me he guardado desde el principio. Es algo que se toma, no algo que se lleva. No lo protege de un desastre después de que ocurra. Protege su cuerpo de lo que el desastre lanza al aire antes de que usted sepa siquiera que el desastre está ocurriendo. Esa es una pista. Guárdela, porque el cuarto elemento conecta directamente con por qué el quinto importa tanto. El hospital a 3 millas de su casa funciona con energía de reserva. Es el quinto día de un apagón. Un funcionario del condado ha identificado 17 generadores residenciales en su código postal, porque cada instalación de generador por encima de cierta potencia requiere un permiso en la mayoría de las jurisdicciones. Y ese permiso es un registro público consultable. Llaman a su puerta. El generador de su garaje acaba de ser clasificado como infraestructura médica crítica. Tiene 20 minutos para cooperar. Esto tiene precedentes legales en varios estados. California, Nueva York y Florida mantienen estatutos de requisa de emergencia, leyes que otorgan a los funcionarios estatales la autoridad para confiscar equipos privados durante una emergencia declarada cuando se consideren necesarios para la seguridad pública o la respuesta médica. Durante la pandemia del COVID-19, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, invocó poderes de emergencia en marzo de 2020 para incautar ventiladores, las máquinas que respiran por los pacientes críticos.
de hospitales privados, y redistribuirlos a centros con mayor carga de pacientes. La misma categoría de autoridad legal se aplica a generadores, bombas de agua y equipos de comunicación bajo los códigos de emergencia estatales. El mecanismo son los registros de permisos. Se instaló un generador de reserva para todo el hogar, de los que van conectados a la línea de gas natural y se activan automáticamente cuando falla la red. Esa instalación consta en su municipio. Es rastreable. Es exactamente el tipo de registro que un coordinador de emergencias del condado usa para crear una lista de requisa el primer día de un gran fallo de la red. Usted firmó el permiso. Usted se puso en la lista. La distinción clave es portátil frente a permitido. Un generador portátil de gasolina guardado en su garaje no requiere permiso en la mayoría de las jurisdicciones. No aparece en ninguna base de datos pública. Es legal y prácticamente invisible para una redada de requisa. Un equipo portátil de 2000 vatios, suficiente para alimentar una nevera, 2 luces y una estación de carga de teléfonos a la vez, cuesta menos que 2 meses de la mayoría de las suscripciones de streaming combinadas. Las pautas de preparación del hogar del Departamento de Seguridad Nacional incluyen la energía de reserva como una inversión de primer nivel. Una unidad portátil cumple esa recomendación sin dejar el rastro del permiso. El patrón de esta lista ya es evidente. Lo primero que interviene el gobierno es aquello que te hace autosuficiente. Combustible, alimento, efectivo, energía. Con estos 4, el sistema sobra. Y eso nos lleva al elemento que rompe el patrón. Ese que el gobierno compra en cantidades secretas hace más de 50 años. El que casi te prohíben obtener legalmente en cantidades útiles. Cada punto de esta lista apuntaba aquí. Simplemente no lo habías visto. Esto es lo que ya sabes. Es algo que se ingiere, no se enlata ni se carga en un bolso. Cumple varias funciones, pero solo una importa cuando realmente lo necesitas. El Estado ha comprado suficiente para cada empleado federal del país. Y debes tenerlo en mano antes de que llegue la emergencia, porque tomarlo después no sirve de nada. Estás a una frase de saber exactamente qué es. Es un martes por la mañana. No hay alertas ni sirenas. Tu teléfono no ha vibrado. Pero a unas 200 millas, una planta nuclear sufre un fallo de refrigeración. La misma falla mecánica que fundió el reactor 4 de Chernóbil en Ucrania en 1986 y 3 reactores en Fukushima Daiichi, Japón, en 2011. La pluma radiactiva, una nube de partículas invisibles arrastradas por el viento, avanza a 30 millas por hora. En 6 horas llegará a tu zona. No sentirás nada al recibirla. No tendrá olor ni sabor, pero tu cuerpo la absorberá con cada aliento. En 12 o 48 horas entenderás el daño, a menos que ya hubieras tomado el compuesto que lo bloquea a nivel celular. Se trata del yoduro de potasio, una sal con la química básica de la sal de mesa, pero formulada para uso médico. Bloquea la absorción de yodo radiactivo 131 en la glándula tiroides, la partícula más común y peligrosa en cualquier emergencia nuclear o radiológica. Así funciona. Tu tiroides, un pequeño órgano con forma de mariposa en la base del cuello que regula el metabolismo, la energía y el equilibrio hormonal, no distingue entre el yodo seguro y el radiactivo. Cuando el yodo 131 entra por el aire o el agua, tu tiroides lo absorbe igual que al inofensivo, y allí se queda irradiando el tejido desde dentro durante semanas. El yoduro de potasio funciona como un estacionamiento. Si ocupas el lugar antes de que llegue la partícula radiactiva, no queda espacio para la versión peligrosa. La tiroides absorbe el yoduro seguro, se llena, y el yodo radiactivo atraviesa tu sistema sin almacenarse. Es el equivalente médico a cerrar la puerta con llave antes de que el intruso llegue a tu calle, no cuando ya está dentro. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha aprobado formalmente el yoduro de potasio para este fin. La Comisión de Regulación Nuclear, el ente federal que supervisa las instalaciones nucleares civiles en el país, sostiene que las tabletas deben distribuirse previamente a todos los hogares en un radio de 10 millas de cualquier planta activa. Hay 93 reactores operando en Estados Unidos ahora mismo. Los datos de la propia comisión indican que unos 3 millones de estadounidenses viven en esa zona de planificación de emergencia. La respuesta oficial: repartir tabletas a una fracción de esos hogares, mantener una reserva nacional para agentes federales bajo el Inventario Nacional Estratégico del Departamento de Salud y permitir que el acceso civil se complique por falta de existencias y trabas regulatorias. Esto pasó tras Fukushima en 2011, cuando 3 reactores japoneses colapsaron. La Agencia de Alimentos advirtió a los estadounidenses que no compraran ni almacenaran yoduro de potasio por su cuenta. El pretexto fue que la autoadministración sin supervisión causaría daños médicos. El efecto real fue una corrida comercial que agotó las existencias civiles en línea en 48 horas. La reserva estratégica del gobierno tenía suministros para sus agentes. El inventario civil desapareció antes de que la mayoría supiera qué estaba buscando.
Las tabletas de yoduro de potasio están disponibles hoy bajo marcas como Tyro, Shield e Iosat, en paquetes de 14 unidades, suficiente para 14 días de protección por persona. La dosis adulta aprobada es de 130 miligramos diarios, comenzando justo antes o al momento de la exposición, según indiquen las autoridades. Un paquete cuesta menos que tu almuerzo de hoy. Para una familia de 4 necesitas 4 cajas. Es el costo de una comida rápida familiar. Pero este detalle lo cambia todo. No puedes protegerte de forma retroactiva. El margen de tiempo no perdona. Una vez que la tiroides absorbe el yodo radiactivo, el yoduro de potasio es inútil. La ventana de protección se abre antes de que llegue la nube, es decir, antes de la alerta, antes de las sirenas y antes de que casi nadie sepa que algo falló. El gobierno lo sabe. Por eso su reserva estratégica ya está posicionada. Tu suministro debe estar igual, en tu estante, esta noche. No pedido tras el boletín de noticias. Este es el artículo que la industria del preparacionismo no promociona agresivamente porque no existe una versión táctica del mismo. No viene en envases de camuflaje, no se acopla a un chaleco M o LLE, el sistema de correas del equipo táctico para sujetar bolsas y accesorios. No lucirá bien en una foto de equipo para redes sociales, pero es el único elemento de esta lista que el gobierno federal ha mantenido en reserva clasificada de varios millones de dosis de forma continua por más de 50 años. Y a diferencia del combustible, la comida, el efectivo o un generador, no hay forma de incautación gubernamental que te lo arrebate una vez que ya está en tu cuerpo. Ese es el que no pueden confiscar después de los hechos. 5 artículos. Combustible que deja de ser tuyo en el momento exacto en que se firma un formulario de declaración. Alimentos a granel que 30 estados pueden reclasificar legalmente como bienes acaparados. Efectivo y metales preciosos, sujetos a leyes que ya se han usado en este país anteriormente. Generadores en registros de permisos que marcan tu dirección antes de que llamen a tu puerta. Y un paquete de 14 tabletas, el peso de unas monedas, el costo de un sándwich, que el gobierno ha almacenado en secreto por 50 años y espera que nunca se te ocurra comprar. Ese es el protocolo. Quienes sobreviven a eventos catastróficos no son los que tienen más suerte. Son las personas que tenían un plan funcional cuando todos los demás seguían actualizando sus noticias. Sabían en qué bando estaban antes de que se firmara la declaración. Tú acabas de hacer lo que ellos no harán. Si esto cambió tu forma de pensar sobre lo que posees y quién puede quitártelo, compártelo con una persona que se esté preparando activamente ahora mismo. No por el número de vistas, porque el margen entre hoy y la próxima emergencia declarada es la única ventana donde esto sigue siendo útil. El protocolo completo de protección contra incautaciones de 72 horas, cada artículo listo, cada límite legal mapeado y cada estrategia de distribución trazada antes de que llamen a la puerta, ya está en este canal. Mantente alerta.